Todos conocemos ya la relación que tienen los gases de efecto invernadero con el aumento de las temperaturas y, en consecuencia, con todo el cambio del clima del planeta. Los cambios que se pueden llegar a producir son importantes y pueden afectar a nuestra forma de vivir. Para que estos impactos sean lo más bajos posibles, sería ideal que no se llegase a una subida de la temperatura media del planeta de más de 1,5 grados. ¿Cómo estamos actualmente en este camino? Bien, pues se estima que en la actualidad, en el año 2019, la subida media de la temperatura sobre los niveles preindustriales es de 1,1 grados. Si vemos la cantidad de CO2 que aún nos queda para emitir para llegar al objetivo de 1,5 grados, nos podemos dar cuenta de que prácticamente no queda nada para llegar a ese límite. ¿Qué se puede hacer para remediar esta situación? En la jerga del cambio climático se denomina mitigación a todas las acciones que puede hacer el ser humano para reducir las emisiones de efecto invernadero o para conseguir sacar estos gases de la atmósfera y devolverlos de manera artificial a la geosfera, a la hidrosfera o incluso a la biosfera. Estas acciones de mitigación tienen que estar orientadas hacia las emisiones nulas en un futuro muy próximo o incluso hacia las emisiones negativas, es decir, emitir menos CO2 del que seamos capaces de retirar de la atmósfera. Para optimizar estos esfuerzos de mitigación, debemos conocer cuáles son las fuentes principales de gases de efecto invernadero y hacer todo lo posible para reducirlas hasta llegar a cero. Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, las principales fuentes de emisión son: 1. La generación de energía. Para reducir las emisiones hay que ir hacia un modelo de generación con tecnologías con bajas emisiones, como son las energías renovables o la energía nuclear fundamentalmente. O si no se pueden abandonar los combustibles fósiles, al menos capturar el dióxido de carbono para su almacenamiento y su reutilización. Esto lo veremos un poco más adelante. El transporte. Se tiene que transitar hacia modos de transporte descarbonizados completamente, pero también energéticamente más eficientes, como el uso del transporte público. Aunque existen alternativas viables a corto plazo en algunos ámbitos, aún no existen alternativas sencillas para el transporte marítimo o el transporte aéreo. 3. Los edificios. Los lugares en los que vivimos y trabajamos, con sus necesidades de climatización que son cada vez más grandes en épocas calurosas, son también grandes emisores de gases de efecto invernadero. Se ha de mejorar mucho en la eficiencia energética, pero sobre todo transitar hacia opciones de climatización que no impliquen el uso de combustibles fósiles. 4. Procesos industriales. También existen multitud de procesos industriales que tienen emisiones muy importantes de gases de efecto invernadero. El ejemplo más importante es la fabricación de cemento, no solo por la energía consumida, sino porque es un proceso que emite CO2 de manera natural. Pero hay ejemplos también muy relevantes, como la fabricación del acero y otros metales, diversos productos químicos como los fertilizantes o incluso el papel. La búsqueda de materiales y productos alternativos o nuevos procesos de fabricación es muy importante. 5. La agricultura, la silvicultura y la gestión de los usos del suelo. Todos ellos pueden acelerar las emisiones. Por ejemplo, las quemas controladas de residuos agrícolas o los incendios forestales favorecen que el carbono que forma parte de la madera o de los restos de biomasa pasen a la atmósfera. Pero por otra parte, con una buena gestión de los bosques, el suelo o los humedales, estos se pueden convertir en sumideros de gases de efecto invernadero y una correcta gestión los convierte en las mejores máquinas para sacar el CO2 de la atmósfera. Y 6. La ordenación territorial. La correcta organización del territorio, favoreciendo una distribución óptima de las actividades humanas, puede evitar consumos energéticos innecesarios y ayudar mucho a la reducción de las emisiones. No obstante, el volumen de emisiones a reducir es inmenso. Se estima que en el año 2019 se emitieron 36,8 gigatoneladas de CO2, lo que es equivalente más o menos a 6.200 veces el peso de la Gran Pirámide de Giza, y esa cantidad no para de crecer año tras año. Hay muchos frentes en los que trabajar en la mitigación,
Todos son muy complejos y requieren un cambio total de las tecnologías que ha venido utilizando la humanidad durante los últimos siglos. Es un reto inmenso y es un reto de todos. Hay que empezar a acometerlo lo antes posible para que no se nos llene el cubo. Para ello, en los siguientes vídeos iremos viendo varios ejemplos de mitigación y descubriendo conceptos en los que seguro que antes no habíais pensado.